Blanco y el licenciado Juan José Echeverría. Primero, bueno, el saludo, deseándoles que esta semana sea muy fructífera para los dos. Doña Marta. Hola, buenas tardes, un gusto estar acá. Les doy un saludo caluroso y les deseo a todos una muy linda semana. Don Juan José. Hola Iris, Marta, acá en desequilibrio de género, nada más para a dejar aceptada esa circunstancia, pero muy bien acompañado por dos queridísimas amigas, María Fernanda también allá en los controles. Así aunque sea sapricista. Aunque sea sapricista, sí, ya ahora que vinimos estuvimos hablando de ese tema. Pero bueno, un cariñosísimo saludo a todas las amigas y amigos de Confrontación Democrática y acá estamos deseándoles lo mejor para esta semana a todos. Doña Marta, quería que arrancáramos con el tema de sectorización, una información que trae el periódico La República hoy, una entrevista o unas declaraciones de don Rodolfo Méndez. Tal vez si ella nos dice cuál es el título de la noticia y el periodista que la redacta para que demos los créditos. Claro que sí. Es una nota que salió en La República del día de hoy. El título dice Rodolfo Méndez, : abre comillas, no vamos a entrar suavecito con la sectorización de buses. Y el periodista es Esteban Arrieta. Cuando la leí, inmediatamente me llamó muchísimo la atención porque este es un tema que en Costa Rica lleva 20 años, que es uno de los puntos que él hace, que le parece increíble que desde 1999 se esté hablando de la sectorización de los buses, de las rutas de buses en Costa Rica y que no hayamos podido concretar absolutamente nada. Y esto que no sé si sabían, pero el 60% de las personas en este país se movilizan por medio de los autobuses. Hay muchas connotaciones aquí muy, muy interesantes y uno de los primeros ejercicios que hice a la hora de investigar un poquitito más acerca de este tema fue ¿qué piensan los extranjeros cuando vienen a Costa Rica sobre esta situación? Y entré en una página donde dan recomendaciones, principalmente estos eran para turistas españoles, que una de las mayores afluencias de turismo de Europa vienen de Alemania y la otra de España, y hablaban sobre la situación del transporte público en Costa Rica. Empezaban diciendo que Costa Rica es un destino caro, que no es ningún secreto para ninguno de nosotros, y que se sentían muy defraudados con la situación del transporte, y no le recomendaban a la gente utilizarlo porque lo catalogaban como una pérdida de tiempo y de dinero. Y las razones que daban para todo esto, la valoración que dan es que hay muchas compañías y es difícil programar un viaje, claro, aún para nosotros, pero para un extranjero que si Tracopa, que si no sé qué, que si no sé cuánto, dependiendo para dónde va, que casi cada una de las diferentes compañías tiene su propia parada. Entonces no es como en cualquier lugar que uno va en países en Europa, que uno llega a una central de buses y ahí están todos los buses que van para ciertos destinos, que el transporte estaba centralizado, que eso es algo a lo que los costarricenses nos hemos acostumbrado, pero que no está bien. Es que todos los buses tienen que terminar en el centro de San José sin importar, no importa para dónde vayan. De hecho, hablaban de que si, por ejemplo, un turista quiere pasar de San Carlos a Manuel Antonio, donde viene a Estados Unidos, tiene un app en el teléfono que le avisa un minuto antes de la llegada del bus a la parada frente al apartamento, entonces él simplemente baja y toma el bus, ¿verdad? Todo está tan perfectamente sincronizado y uno dice, ¿y por qué allá no podemos hacer eso, verdad? Y tiene que haber mucho más decisión. En estos 20 años que menciona el ministro Méndez, muchas probablemente de las concesiones han vencido y han sido renovadas. Es el colmo entonces que no se haya exigido a la hora de renovar esas concesiones la obligación de los empresarios para implementar este tipo de programas en el momento que políticamente se decida. Yo quería hacer un comentario acá porque no sé si todo el mundo que nos está escuchando tiene conciencia de cuál es el problema. Doña Iris nos decía ahora que ha habido oposición de los empresarios y que tienen secuestrado el sector. ¿Y qué es lo que pasa? Para que entendamos cuál es el asunto. A cada empresario autobusero se le paga el pase
dependiendo de los kilómetros que transporte a la gente. Entonces, en este momento, las rutas todas van a San José, como lo mencionábamos hace un ratito. Entonces, pongamos, por ejemplo, el sector oeste. Entonces, vienen los buses de Alajuelita, pero de los diferentes barrios de Alajuelita, que van todos hasta el centro de San José. Los de Escazú, Ciudad Colón, Santana, todas las rutas de todos los barrios van directamente hasta San José. Lo que se propone con una sectorización es que haya un punto como de acopio a donde lleguen los diferentes buses de los diferentes sectores y ahí hagan un transbordo para que sean solo algunos de los autobuses que vayan hasta el centro de la ciudad. ¿Qué lograríamos con esto? Que haya menos presas, menos carros en las vías, que haya menos tiempo en desplazarnos y además menos emisiones de carbono. Es que desde todo punto de vista esto se corrige, pero claro, aquí lo que está pasando es que hay presiones de intereses económicos donde sienten que les van a reducir sus rutas, entonces dicen, bueno, está bien, pero si soy yo el que llevo a todo el mundo hasta San José, que los otros se limiten. Y aquí es donde viene esa pugna, donde el interés privado está durante 20 años prevaleciendo sobre el interés público, y eso es una responsabilidad política de arreglarlo, no viene de otro lado. Lo que no ha habido es voluntad y plantarse políticamente. Porque hay que recordar que eso es una concesión, o sea, que ese manejo de la red vial, el uso de los vehículos es del Estado, y el Estado les da esa concesión. Ellos deberían estar obligados mínimo como parte de esa concesión a prestar un servicio de calidad, como decía doña Marta, que no solo mejore el tiempo de llegada y bien sentados y bien cómodos, sino que también la calidad de ese servicio se vea reflejada en nuestras vidas, en el acontecimiento diario de nuestras vidas. Hay un caso muy interesante que quería comentarles, porque un día solo estuve hablando con mi hija, y es sobre el uso de los autobuses en Inglaterra, ahora que estabas hablando de las experiencias a nivel internacional. Cómo las políticas públicas pueden cambiar los patrones de cómo nos comportamos las personas. Allá había más uso de los trenes porque eran más rápidos, pero la experiencia en autobús es muchísimo más linda. Uno va viendo la luz, ve los paisajes, etcétera. Y estaban notando una decadencia muy grande en el uso de los autobuses. Entonces tomaron una decisión de que a todas las personas menores de 18 años les daban un pase de bus gratuito, como lo están haciendo aquí con las personas de la tercera edad, pero lo hacían para los jovencitos. Entonces, una de las cosas que yo mencioné ahora de la importancia que tenía la independencia, en el caso, por ejemplo, de una persona adulta mayor, pero también aplica para los jovencitos. Nosotros en este país, todos los que hemos sido papás de niños y adolescentes, sabemos que nos convertimos en choferes resignados de nuestros hijos porque estamos llevándolos y trayéndolos de todo lado. Si, por ejemplo, se instalara una política pública de este tipo, lo que se hace es que se les da independencia a esos jovencitos, se les crea el hábito de andar en bus, y cuando ya cumplen los 18 años es la forma en la que están acostumbrados a transportarse y no necesitan que papi o mami les esté comprando el carro o endeudarse desde muy jovencitos en comprar un carro porque ya existe el hábito. Pero claro, tiene que mejorarse todo este tema de la dinámica de la sectorización, que sea eficiente, de buena calidad, etcétera. Pero hay muchas experiencias a nivel internacional que se pueden copiar, que pueden mejorar mucho la calidad de vida del costarricense. Y otra gran oportunidad que habría es las terminales, porque efectivamente si se hace la sectorización, prácticamente uno podría hablar de 4 terminales en el área metropolitana, una para cada uno de los puntos cardinales, y esas terminales se convierten en una dinámica social extraordinaria, en donde puedes tener ahí oficinas bancarias, puedes tener restaurantes, hasta hoteles, laboratorios médicos. Entonces la persona que viene y va a hacer el transbordo, ahí mismo puede aprovechar para si es desayunar o almorzar o cenarse algo, para hacer una vuelta en el banco, para hacerse unos exámenes de laboratorio. En fin, hay una dinámica. Uno va, por ejemplo, a las estaciones centrales en Washington o Nueva York. Aquellos son como ciudades, de hecho, son una maravilla, ¿verdad?
y es como un hormiguero, la gente entra y sale, pero es un gran centro de interacción social también. Y es parte de lo que en este país necesitamos un poquito más. Y vamos a quitar las paradas de buses, no digo los donde se detienen y arrancan, sino eso lo pongo en el caso de Heredia, que yo no entiendo. Heredia es la cabeza de una provincia, San Ramón es un cantón de la provincia de Alajuela, y en San Ramón, desde que yo recuerdo, hay un sitio que era el de las paradas. Es un lugar que tiene, algunas partes están techadas, otra parte es carretera, pero es un lugar donde llegan todos los buses, los que iban de San José, todos los de los distritos, los que venían de Cañas, de la frontera norte, de Punta Arenas, todos ahí. Cuando compraron unos extranjeros la línea de buses de San Ramón y Punta Arenas, en otro sitio hicieron la de los buses de Punta Arenas y de San Ramón. Y el resto de los distritos está en un solo sitio localizado. O sea, si yo quiero ir a San Rafael o quiero ir a Santiago o me quiero ir hasta Bajo Rodríguez, yo sé el único sitio. O sea, no los encuentro en media calle, por el mercado, por la plaza. No, están ahí. A mí me impresiona pasar en Heredia y ver que las carreteras se convirtieron en los parqueos de los propietarios de las líneas de buses. O sea, eso no puede ser. Y la inseguridad que hay en la ciudad de San José, en el centro de San José, mucho también está apropiada, digamos, para la delincuencia. Las filas de la gente, esa aglomeración que hay en las aceras, precisamente por ese desorden, ¿verdad? Entonces, pareciera mentira, pero a partir de un proyecto como este, se desencadenan una gran cantidad de ventajas comparativas que se traducen en lo que decía Marta: calidad de vida, bienestar. Y si eso pasa, todos vamos a salir ganando, porque incluso muchos de los que andamos en vehículo particular, claro, si hubiera un buen servicio de transporte lo usaríamos, claro. Lo usaríamos. Yo tengo una amiga que vive en Barba y me dice, mira, que trabaja en el ICE, dice, si el servicio de bus fuera bueno, yo no tengo ningún problema en tomar el bus que pasa al frente de mi casa actualmente, ir a Heredia, coger el de Heredia, que me va a dejar a 300 metros del ICE y caminar. O sea, yo no tengo ningún problema, pero el servicio es tan inestable, la calidad no me recomienda, prefiero tener que sacar el carro, ¿verdad? La irregularidad nos está matando. Es correcto. Pero bueno, le deseamos a don Rodolfo Méndez todo el éxito. Por el bien de todos nosotros. Sí, y que qué bien que se amarre los pantalones con los señores propietarios de los autobuses. Veremos a ver, como está empezando la cosa, creo que es más fácil, ya después agarran confianza, y además creo que la amenaza de la pérdida de concesiones, como ha ocurrido ya con una línea de busetas de las más grandes de este país y poderosas, les deja claro a los propietarios ¿Es en serio? Que es en serio, que no se trata de perseguirlos, que pueden seguir haciendo sus empresas iguales, pero que ahora hay que ponerlas en orden. Sí, quería rescatar nada más una cosa adicional acerca de don Rodolfo, y es el tema de su edad. Me parece un gran ejemplo. Es un ejemplo de que él quiera seguir aportando. Él podría estar tranquilo. Ya está pensionado. Sí, pero y para los mal pensados, una pensión de la caja, no es de las de lujo. Él quiere aportar a la sociedad, y ahora que siempre se habla del relevo generacional, etcétera, esto nos enseña que definitivamente en la variedad está la riqueza, que haya personas jóvenes, pero que haya personas más grandes y experimentadas donde pueden trabajar en conjunto para beneficio de la sociedad. Y yo creo que también aquí hay, cuando a él lo nombraron, yo debo decir que sonreí muchas veces internamente, porque dije, aquí se acabó la fiesta de los COSEBIS, los CONAVIS, los ETP, los Consejo de Concesiones y cuánta cosa ha habido, no sé, aviación civil, licencias, seguridad vial, todo este montón de órganos que tiene el MOP, porque llegó alguien que tiene autoridad. Primero, porque conoce la institución. Puede que hayan habido cambios, pero conoce.
conoce la administración pública, haber sido ministro de Transportes, ministro de la Presidencia, diputado a la Asamblea Legislativa, evidentemente conoce la administración pública. Entonces, no va a entrar con esa curva de aprendizaje donde los mandos medios se apoderan y hacen lo que le da la gana con los jerarcas. Tiene la personalidad, tiene autoridad, tiene liderazgo, tiene credibilidad. Yo creo que es una de las mejores apuestas que ha hecho el presidente Alvarado al haber nombrado a don Rodolfo, y lo estamos viendo con estas declaraciones que aparecen hoy en el periódico La República. Bueno, teníamos ahí otros temas, pero yo creo que debemos ir al corte. Vamos al corte y regresamos hoy con Juan José Echeverría y Marta Blanco aquí en Confrontación Democrática. Esto es Confrontación Democrática. La red eléctrica y el medidor no se manipula. No se la juegue, no meta mano. Su patrimonio, el de sus vecinos, su vida y la de su familia están en riesgo. La Compañía Nacional de Fuerza y Luz es responsable de administrar la red eléctrica de forma especializada, profesional y segura. La energía nos conecta. Más información en nuestro sitio web www.cnfl.go.cr. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Servicio y Energía. Noche de estrellas, noche de estrellas, Noche de estrellas, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche. Noche de estrellas. el Radio Centro, la radio completa. El siguiente es un avance informativo de Radio Periódicos y Radio Centro. Sobre la carretera principal en la ruta hacia Turrialba, el Cuerpo de Bomberos de Paraíso y unidades especializadas en manejo de materias peligrosas del Cuerpo de Bomberos de Cartago se han movilizado al lugar. Hay un cierre total del paso vehicular hacia Turrialba mientras se realiza la limpieza y recolección de combustible por parte del Cuerpo de Bomberos y también el levantamiento de esta cisterna que volcó aparatosamente sobre la ruta principal a Turrialba, entre Paraíso y Virricito. Reiteramos, son más de 2,000 galones de combustible que se han derramado en la zona. No hay paso vehicular en estos momentos. Se mantienen retenes por parte de autoridades de tránsito y fuerza pública a una distancia prudencial de donde se produjo el derrame de este combustible para prevenir cualquier situación que pueda presentarse. Así es que hay un cierre en la ruta entre Paraíso y la zona de Virricito. Estaremos ampliando más detalles en nuestra tercera edición de noticias a las 5 de esta tarde. Este fue un avance informativo de Radio Periódicos y Radio Centro. Confrontación Democrática. Regresamos a Confrontación Democrática, hoy con don Juan José Echeverría y doña Marta Blanco, analizando algunas de esas noticias que usted lee, ve o escucha, yéndonos un poquito más allá de los titulares, porque además de que el contexto cuenta,
confrontarlo con nuestra propia visión de esa realidad que nos informan los medios siempre es un triunfo de las libertades, siempre es un ejercicio que debemos hacer de manera permanente, no quedarnos ahí en el título, ni siquiera en la misma noticia. Conversarla, analizarla, buscar a los que hablan de ella, nos va a permitir tener un panorama mucho más amplio de esa realidad que se publica en los medios de comunicación. 21 niños suicidados producto del bullying. La noticia no es nueva, o creo que es de hace 2 semanas, pero alguien nos escribió diciendo que por qué no hablábamos de eso. Es una mamá que perdió a uno de sus hijos. Él estaba muy gordito y era víctima permanente de la burla de sus compañeros. Desde que estaba en la escuela, parece que muchos de esos compañeros llegaron al colegio, no como directamente en el aula de él, pero sí llegaron y hicieron que todo el colegio empezara también, o todo no, algunos de los muchachos que suelen ser más crueles que otros, probablemente para también como un mecanismo de defensa, dicen primero me burlo yo antes de que lo hagan conmigo, y bueno, el Colegio de Psicólogos del país ha dicho que en 10 años 21 niños se han suicidado, niños, no estamos hablando de adultos, producto del bullying. Y cuando uno ve hoy las redes sociales, comprende que eso que hacen los adultos en las redes sociales probablemente es lo que reproducen sus hijos en las escuelas, teniendo 21 hogares hasta ahora que lamentar ese bullying, ese odio, ese matonismo contra niños y niñas. Esos son los que se han suicidado, pero los que no lo hicieron, pero que viven permanentemente deseando no llegar a la escuela, que renuncian a la escuela y al colegio, porque son objeto de la burla de sus compañeros, deben ser multiplicados quién sabe por cuánto. Si uno ve las redes sociales hoy, sabe que eso que hacen los adultos debe estar multiplicado quién sabe por cuánto en los hogares, en las escuelas, en los colegios, en los barrios. Es un tema muy, muy duro, muy complejo, que me parece tiene la virtud de que se habla más de él en los últimos años, porque tengo la impresión, Iris, de que siempre ha existido el bullying. Sí, claro. A mí en la escuela me decían 4 ojos, mis compañeros, y otras cosas, ¿verdad? Y a algunos le debo haber dado un pescozón en la nariz, ¿verdad? Porque también en aquellas épocas así se arreglaban las cosas. Esa era la forma. Y bueno, sigo siendo 4 ojos, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Esas cosas no se quitan fácilmente. Pero bueno, efectivamente, vos apuntabas un factor que es el tema de las redes sociales, porque también a nivel de niños, esa es una herramienta que tienen a su disposición y eso multiplica las cosas, ¿verdad? Y el lenguaje que se usan entre los niños y los adolescentes. Hace más grave el asunto. Me parece que aquí hay una multiplicidad de factores, ¿verdad? Creo que incluso desde los hogares, en las casas, los padres tenemos la responsabilidad también de hacer fuertes a nuestros hijos, de ayudarles a afianzar su personalidad, a rescatar sus capacidades, sus fortalezas. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades, todos tenemos cualidades y defectos. Entonces, me parece que niños que en sus hogares han sido fortalecidos van a tener una mayor capacidad para poder enfrentar o sobrellevar estas cosas. Porque también por decir de alguna manera, los agresores, no sé si habrá un término para quienes hacen bullying, y a su vez pueden ser niños que vienen con problemas o jóvenes que vienen con problemas en sus casas y lo que entonces hacen es replicar, ¿verdad? Así que es un tema bien complicado, es una injusticia, es una barbaridad que 21 vidas se hayan perdido, pero probablemente decenas y centenares y a la larga hasta miles de vidas se han perjudicado, aunque sigan, como decís vos,
viviendo, pues son personas que estarán con algún nivel de trauma, de resentimiento, de limitación, producto de esto. Así que en buena hora que se señala, en buena hora que se habla, en buena hora que se toma conciencia y ver cómo cada uno de nosotros puede ayudar a que estas cosas no pasen o por lo menos disminuyan. Hay una cosa que es importante comentarla, y es que los niños no nacen con prejuicios. Los prejuicios se los enseñamos los adultos. Hace poco circulaba una historia muy linda en Facebook de los mejores amiguitos que ese día no tenían que ir, más bien con un disfraz. Entonces los amiguitos decidieron que los dos querían ir disfrazados de Superman. Y entonces uno de ellos iba ilusionadísimo y le dice a la mamá, es que la maestra no me va a poder diferenciar de mi amiguito. Y yo estoy tan emocionado porque la vamos a vacilar. Y la mamá cuenta en la historia que uno de los niñitos es blanco y el otro es negrito. Entonces el blanquito y el negrito para él eran exactamente iguales, y la maestra, porque iban a ir vestidos iguales, no los iba a poder diferenciar. Entonces el punto es que somos los adultos los que les empezamos a enseñar y a diferenciar a las personas y a excluir a algunos porque son diferentes en diferentes áreas. Y esto no es un asunto ni siquiera de clases sociales. Estaba viendo esta serie de Netflix, The Crown, sobre la realidad. De hecho, que el otro día que estábamos conversando, ustedes me la recomendaron y me fui a verla, me encantó. Y ayer que precisamente estábamos viendo el final de la temporada, me di cuenta que el duque de Edinburgh, el hijo de la reina Carlos, el futuro rey de Inglaterra, fue víctima de bullying, porque era un niño más sensible, más débil, físicamente no era deportista, y sufrió de bullying. O sea, el hijo de la reina de Inglaterra. Entonces cualquiera puede ser sujeto de esto. Y ahora lo que voy a hacer es despertar el hormiguero, y voy a decir algo que ha sido de hecho parte de la razón por la que está en el poder el partido que está en este momento, y es el tema de las guías de sexualidad y afectividad del Ministerio de Educación Pública. Mi hija hizo la segunda tesis de su maestría precisamente en un estudio sobre las guías del Ministerio de Educación Pública. Y entonces siempre estábamos comentando, fue durante la campaña política y entonces había muchísimo comentario acerca de esto. Yo fui de las personas que me di a la tarea de leerlas completamente para que no me contaran. Yo quería saber de qué se trataba. Y mucho de lo que las guías hablan precisamente es sobre el bullying, sobre la tolerancia, la convivencia y la aceptación de personas que son diferentes a nosotros. O sea, que es inaceptable que una sociedad se rasgue las vestiduras porque mueren niños, porque abandonen el sistema de educación formal por el bullying, pero por otro lado estén condenando a que no existan esas guías donde se les está educando a los niños sobre la afectividad, porque solamente Exactamente. se han centrado en el tema de la sexualidad. Así es. Pero es que también las guías hablan de una manera integral, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Totalmente. Y hablando de ese tema, siempre en el tema de lo que ocurre con los niños, pero lo que ocurre con los adultos. CR hoy publica la semana pasada una noticia, unas declaraciones de la ministra de la Condición de la Mujer, diciendo que los derechos de las mujeres aún siguen siendo muy débiles. Yo reproduzco eso y entonces alguien me dice que ¿por qué? Entonces yo hago una lista de la debilidad de algunos de los derechos de las mujeres. Y un tipo que se llama Esteban Vargas, que se lo advertí a él que lo iba a hacer, me pone pocos y débiles, que alguien la tire por el surquí, porque por estas viejas como ellas vamos a terminar esclavos los hombres. Entonces le pregunto, cuando habla de las viejas que hay que tirar en el surquí, ¿a quién se refiere? Y me pone, ¿a usted, basura? O sea, ese es el nivel. O sea, un tipo que se llama Esteban Vargas, está como muy bien identificado, todo, se atreve a decir que si una mujer cree que sus derechos están tratados débilmente, que la sociedad... hay que ir a tirarla al surquí. O sea, ese es el nivel de violencia.
Entonces, un tipo que piensa así, dígame, ¿cómo puede ser su hijo? ¿Cómo puede ser ese hijo en la escuela? ¿Cómo puede ser ese hijo adolescente en el colegio? Ese es el nivel en el que hemos caído los adultos. Y cuando un chiquillo llega a la casa con un regalo que no es lógico que lo tenga y que probablemente es producto de que se lo quitó a un compañerito, los papás o están ausentes o saben que algo pasó pero no preguntan. Todo eso me parece que son de los daños que le estamos haciendo a nuestros niños y niñas al no asumir una cultura más de tolerancia, de respeto a la opinión y a la manera como es, como viste, como vive cada quien. Sí, y es que efectivamente, así como yo decía antes, que los padres podemos ayudar mucho a fortalecer digamos, las cualidades y los aspectos positivos de los niños, tenemos que cuidarnos más de no dar el mal ejemplo, porque de lo contrario estamos malformando a nuestros hijos con una legitimidad, además, que se supone va a sentir el niño, porque proviene de su padre esa circunstancia. El caso típico de los padres que van a defender a sus... Yo soy abogado, un grupo, una gente muy querida, muy amiga, que son dueños de una escuela primaria y secundaria, que empiezan desde maternal, ¿verdad? Ya hoy día los niños van a los centros estos desde los 3, 4 meses. Y he tenido casos de padres que llegan y amenazan con demandas al centro educativo, simple y sencillamente porque los profesores le ponen mala nota a un hijo, porque no calificó bien o porque lo regañaron porque hizo algo indebido. Entonces los padres, alcahueteando esa actitud, la toman, repito, hasta con amenazas legales en contra del director de la escuela, ¿verdad? ¿Y cuál es el mensaje que le estoy mandando al hijo? Es, usted no se preocupe, no importa que haga mal las cosas, yo lo voy a proteger. Y entonces ese chiquito de grande va a ser... Sí, crece como un matón. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas también. Hace unos días yo publiqué en mi muro personal, aplaudiendo a un medio de comunicación que anunció una noticia de un feminicidio como yo consideraba que debía ser. Simple y transparente. En lugar de decir hombre asesina a su pareja, y resulta que la pareja tenía 13 o 14 años, esa no es la forma de denunciar Claro. la noticia. O sea, esto es un hombre que violaba a una niña y la terminó matando. Una situación muy diferente a la que se presenta en un título de una noticia. Entonces yo celebré, no era esa misma, era otra noticia de una muchacha donde hablaban de que la envidia que él le tenía y los celos a ella habían generado el asesinato. Y un tipo, y yo no hice las de doña Iris de apuntar el nombre y todo, sino que me Le hice una capturita ahí. debía haberlo hecho. La verdad es que ahora que lo pienso, debía haberlo hecho, porque la respuesta que dio este tipo fue que la envidia no fue la razón de ese asesinato, que la razón de los asesinatos a las mujeres es la infidelidad. Sí. Yo me quedé fría. Inmediatamente lo que hice, sinceramente, fue desaparecer de mi vida, de ese muro, a una persona con la que no tengo ningún interés de oír sus opiniones, ni de saber qué opina de absolutamente nada, porque con solo eso es un retrato de cuerpo entero. Entonces, la verdad es que uno tiene que buscar ser feliz, y las redes sociales generan muchísima alteración de la vida de uno. Tenemos que aprender mucho, porque dicen que el diablo está en los detalles. Hace poco salió también en redes, es que hoy día uno parece mentira, se relaciona más a través de las redes que lastimosamente así en contacto entre personas, ¿verdad? Directamente. Pero salió la noticia, esposa creo que de Kendall Watson, incursiona en canto. Y la muchacha esta le escribe, le agradezco mucho que haya... Pero la esposa tiene nombre. Espero, para la próxima, espero que diga fulana de tal incursiona en el canto, ¿verdad? La semana pasada pasó algo
que probablemente hace unos años a nadie se le hubiera ocurrido cuestionar, pero fue vergonzoso y fue grotesco cuando llegó a la selección de fútbol a casa presidencial y le llevan al presidente la camisa de la selección con el nombre de él y le dan una a doña Claudia sin el nombre de ella. Y alguien se dio cuenta y muchos después nos fijamos en el detalle e hicimos alguna consideración porque realmente me pareció de pésimo gusto. Una falta de tacto, porque probablemente no lo pensaron. O sea, yo no creo que lo hayan hecho de mala fe. Yo también no creo que lo hicieron de mala fe, pero lo que eso hicieron evidencia, eso evidencia que todavía nos falta ser más el fútbol cuidadosos. no es cosa de mujeres. ¿Y será que tal vez no estaba programada la visita que ella estuviera? No, pero a ver, yo creo que... Si yo hubiera sido Rolfo, se la llevo a doña Claudia y le doy otra al hijo, como hicieron luego cuando ellos fueron. Y además la excusa del presidente de la Fedefútbol fue de que fue muy rápido y que no pudieron hacérselo. Como muy rápido. Sí. Una cita al presidente de la República no es coger el teléfono hoy en la noche. Podemos ir a dejarle una camiseta. Lo que evidencia es que todavía no lo tenemos realmente incorporado en nuestra, digamos, vivencia cotidiana y se nos van. O sea, bueno, pero precisamente por creo eso que ahí viene que la importancia de programas como estos, donde se conversa, donde se habla de la realidad política del país, para que la gente esté cada vez más abierta a este tipo de temas, porque al fin y al cabo las decisiones que se toman y los cambios vienen de decisiones políticas, no hay la menor duda, y la política es un producto. Los partidos políticos lo que hacen es venderle a la población sus ideas y sus productos, pero como buenos mercaderes lo que hacen es ofrecerle a la gente lo que la gente está pidiendo. Si nosotros estamos pidiendo populismo, si estamos pidiendo otro montón de cosas como pueblo, pues eso es lo que nos dan los partidos políticos. Bueno, y lo podemos ver, por ejemplo, con este tema de la juramentación, que han salido grupos a decir que el presidente de la República eliminó el nombre de Dios de la juramentación. En primer lugar, Dios no creo que juegue fútbol. A lo mejor le interesa más el cricket o no sé, algún otro deporte. No sé si será tan latino que le guste el fútbol. Esto es ironía. Esa me parece una ridiculez. Y lo peor es que hay medios de comunicación que repiten estas barbaridades. Y así se va creando esa atmósfera anti todo. La FIFA prohíbe el uso de signos religiosos. Recordemos que ha habido a través del deporte manifestaciones de odio terrible, lo vimos en unas Olimpiadas, siempre ha ocurrido eso, entonces se eliminó. El juramento es de FIFA. El presidente de la República está constitucionalmente obligado a responder la Constitución con funcionarios públicos. Los jugadores de fútbol no son funcionarios públicos, es una actividad privada. Igual el presidente de la Federación pudo haberlo juramentado en el proyecto Gol y lo que dijo el presidente Alvarado, que fue como una concesión graciosa de que lo juramentara, lo mismo se lo van a decir a Salah, el egipcio, que Ramos casi le arranca el brazo, cuando lo juramenten, y son musulmanes. Entonces, o sea, yo creo que también ese tema de tratar de buscar como conflictos, de embarrialar la cancha, poco favor le está haciendo a esta sociedad. Está provocando un enojo irracional, está propagando la cultura del odio, propagando la cultura de la división, del rencor, y eso es lo que están viendo los niños y las niñas. Eso es lo que están viendo en sus hogares y eso lo van a reproducir en las escuelas o donde van a jugar o donde van a divertirse. La burla, el escarnio, la mentira, esa es la sociedad que estamos construyendo. Y además tampoco es que esté prohibiéndose nada, porque igualmente un día después, algo así, el arzobispo San José igual fue a visitar a la selección, le llevó una imagen de la Virgencita de los Ángeles. Sí, la sacó de seguro les dijo,
Sáquemela de ahí, de la librería católica, la que sea. El otro día Pero yo porque pero la manera selección, en cómo la reciben presentó. bien y ellos se encomiendan a Dios antes de los partidos y, Sí. o sea, la actitud depende de cada uno. El otro día yo comentaba que los 3 temas que más causan animosidad a nivel de ser humano, sin importar de dónde seamos, son deporte, política y religión. Lo mejor que podemos hacer es tenerlos bien separaditos y ahí no hay ningún problema. Coincido, doña Marta. Gracias a Juan José Echeverría y a doña Marta Blanco por habernos acompañado este lunes. Se nos quedó el tema de las medidas del Hacienda. Esperamos poder abordarlas la próxima semana. Que la pasen muy bien.